Bueno, bienvenida Mercedes de la Rosa a tu momento Yin. Estoy súper contenta de tenerte aquí. No, yo sí que estoy contenta, muchas gracias por tenerme. Bueno, de hecho, tenerte o tenerme tú, porque estoy en el centro de Mercedes, que ahora nos contará un poquito, pero para la gente que no te conozca, cuéntanos. Bueno, me llamo Mercedes, como bien has dicho, y bueno, llegué un poco al mundo del yoga por necesidad. ¿Sí? Yo había bailado toda mi vida, es verdad que muchos años de mi vida bailé jazz, clásico, flamenco, contemporáneo, y llegó un momento en mi vida que me puse a estudiar la carrera de periodismo y por circunstancias vitales me costaba mucho dormir. Me metía en la cama y pues no podía dormirme. Yo soy muy lectora, leía un par de horas pensando que me quedaría dormida, no había manera, apagaba de nuevo la luz, volvía a encender a las 4, luego tal, y me iba a la universidad muchas veces sin haber dormido ni una hora. Wow. Entonces, esos meses de mi vida que fueron largos, pues obviamente me hicieron sentir bastante mal, ¿no? Yo estaba cansada, tenía el sistema inmunológico muy debilitado, me ponía enferma, estaba irascible y pensé, tiene que haber algo mejor que esto, no puede ser que mi vida no sea esto y se reduzca a esto. Entonces empecé a investigar y empecé a informarme sobre terapias alternativas, empecé con una homeópata, empecé a investigar cosas que me podían hacer sentir mejor o salir de ese lugar donde estaba, que yo sabía que eso no era mi vida, ¿sabes? Pero que estaba ahí metida. Y entonces alguien me habló del yoga. Entonces fui a una clase de yoga que me recomendaron y fue un auténtico desastre. Yo llegué ahí, me hicieron sentar, un profesor maravilloso, ¿no? Que él metía una paz y transmitía pues eso todo. Y entonces me dijo, siéntate, cierra los ojos, y yo cerré los ojos y ahí un vértigo, una ansiedad, y dije, bueno, esto no es para mí. Nada, le di las gracias, me fui y dije, no, esto el yoga no es para mí, tal y cual. Bueno, seguí pues eso, investigando, probando, tal, y alguien me habló de un tipo de yoga que se llama Ashtanga Yoga, que era muy físico. Como venía del mundo de la danza, pensé, bueno, pues lo voy a probar, ¿sabes? A ver qué tal. Y yo fui a esa primera clase de yoga y fue brutal. O sea, yo ahí sí que sentí que había algo hizo clic. Y dije, no sé qué ha pasado aquí, pero aquí hay algo que me ha hecho sentir muy bien. Y mi intuición me dijo, quédate ahí, ¿sabes? Entonces seguí practicando, acabé la carrera de periodismo, trabajé de periodista muchos años. Wow. De hecho, yo viajaba mucho y el Ashtanga era una práctica que podía yo más o menos mantener, ¿no? Porque como es una serie de posturas, ¿no? Que tú pues, te aprendes y que la vas practicando y tal. Y me sentía muy, muy bien. Bueno, y de ahí me surgió la oportunidad de abrir un centro de yoga en Barcelona en 2005. Wow. O sea, esto fue hace muchos años, sin saber, sin tener ni idea de lo que estaba haciendo, claramente. Bendita inconsciencia, ¿no? Muchas veces eso es lo que te hace, ¿no? Lanzarte a hacer cosas que igual con más conciencia y más... No lo hubieras hecho. No, claramente no, pero fue maravilloso y bueno, y de ahí hasta aquí, de eso hace, pues mira, 2005, hace 20 años. ¡Wow! Sí. ¡Wow, wow, wow! Bueno, evidentemente el yoga transformó tu vida, esto se puede decir así. Y me gustaría saber ¿cómo transformó yoga tu vida y qué significa yoga para ti? Porque esto es una pregunta que me gusta mucho hacer, porque para cada uno es diferente, ¿no? Pues mira, para mí el yoga, ha sido el regalo más grande que me ha hecho la vida. No tanto, transformó mi vida sigue siendo la misma, es verdad que tu vida es la que es y eso es imposible cambiar, ¿no? Tus circunstancias son las que son, pero sí te das cuenta de que aunque tu vida te vaya a traer lo que te vaya a traer, tú tienes la capacidad o el don, ¿sí? De poder elegir. Y eso es lo que a mí me enseñó el yoga, ¿sí? Yo llegué al yoga, pues eso, con un ruido, con una ansiedad, creyéndome que todo eso era yo. Y el yoga me permitió, el yoga y la meditación, para mí iba muy ligado, y ahora te cuento un poco también por qué. Para mí es parte de lo mismo. Me permitió entender que hay un espacio entre eso que creemos que somos, ¿no? Nuestra mente, todos esos pensamientos, todas esas proyecciones, ¿no? Todas esas creencias limitantes que tenemos muy, muy arraigadas dentro,
y mi ser, ¿no? Y lo que soy yo, ¿no? Y entonces, el encontrar ese espacio es de una liberación absoluta y total, ¿no? Y desde ahí tú vives desde otro lugar. Tú ya no vives en todo ese, ¿no? O sea, yo me acuerdo que era como una sensación de lavadora, ¿no? De no poder parar mi cabeza y de no poder parar los pensamientos, todo eso, todos esos miedos, todas esas, ¿no? Pues eso, proyecciones, luego desilusiones porque no se cumplían, ¿no? Era todo como un entramado, ¿no? Que la mente tiene ahí muy bien tejidito. Entonces juega malas pasadas. Justo. Yo con el yoga encontré ese momento de poder parar en esa clase de yoga, lo que te digo, que supe que había pasado algo, en ese momento no entendí qué, pero tuve un momento de parar y escucharme. Y en esa escucha es donde creo que sucede la magia, ¿sabes? Sí. Porque nadie nos enseña ni a parar ni a escucharnos. Estamos todo el día produciendo. Haciendo, ¿no? Porque nos educan para eso. O sea, al final, nuestra cultura, la educación que recibimos, es todo para producir, es todo para hacer, tienes que conseguir, tienes que tal. Entonces, así es como, bueno, vivimos, ¿no? Un poco como autómatas hacia eso. Entonces, a mí el yoga me dio esa posibilidad y a partir de ahí, claro, descubrí que yo podía elegir, o sea, que yo podía elegir desde dónde vivir, que yo podía escoger, ¿no? Cómo quería vivir, que eso nadie me lo había contado. No. Bueno, es lo que dicen, ¿no? Que el yoga a veces no te transforma, pero sí que transforma la manera como ves las cosas. Totalmente. ¿No? Y eso es muy bonito de ver. Pero pienso, qué valiente el crear un centro, un estudio de yoga, porque digo, claro, una cosa es practico yoga o soy profesora de yoga, ¿no? Y la otra es lanzarse a ser emprendedora. Bueno, es lo que te digo, una inconsciencia absoluta. Y es verdad que para mí fue tan transformador, o sea, yo obviamente empecé a practicar y los beneficios, o sea, fue brutal esa transformación mía, porque al final todo lo de mi alrededor estaba exactamente igual. Sí. Volví a dormir, pues estaba mucho más conectada, mucho más plena, mucho más, ¿no? O sea, necesitaba menos de fuera, ¿no? Y claro. bueno, estaba mucho más feliz yo sola conmigo. Y dije, esto no me lo puedo guardar para mí. No puedo. Y una amiga mía mexicana que se vino a vivir a Barcelona, fue ella que me propuso, ¿por qué no abrimos un centro de yoga juntas? Digo, o sea, ya mañana, sin saberlo, ninguna de las dos lo que estábamos haciendo. Y entonces dije, pues vamos a hacer, y todo desde la intuición, claro. O sea, porque ni ella ni yo teníamos formación empresarial, no tenía, o sea, absolutamente nada. O sea, recuerdo que le pedí a mi hermano que me ayudara a hacer un Excel, porque no sabíamos nada de nada, y de ahí nos lanzamos. Y la verdad que fue un proyecto maravilloso, muy raro en ese momento, ¿no? Porque no había centros de yoga así como un poco más. O sea, lo que sí teníamos claro las dos es que queríamos hacer algo muy abierto, muy luminoso, muy accesible a todo el mundo, ¿no? Porque hasta ese momento los centros de yoga, al menos los que yo había conocido en España, eran más cerrados, ¿no? Eran más oscuros, era algo como un poquito... Y queríamos que la práctica llegara a todo el mundo de una manera muy natural. Claro. O sea, igual que te vas al gimnasio, igual que te vas a la compra, pues que fueras a tu práctica de yoga, ¿no? Que era algo que aquí todavía no se veía tanto. Claro. Sí. ¿Y cómo compaginas? Porque claro, ahora tienes 2 centros en Madrid. Tengo 2 centros en Madrid y tengo un centro online. Imagínate, sí, o sea, entonces, ¿cómo compaginas? Porque esto, compaginar tu práctica diaria con... ser emprendedora tiene que ser muy difícil. Pues yo creo que es como todo en la vida. Yo no, sí que trato de no ponerle mucha cabeza, o sea, trato sigo actuando mucho desde la intuición y desde lo que me hace sentir bien, porque al final lo que te enseña, una de las cosas, de las muchas cosas que te enseña el yoga y la meditación es a la escucha, ¿no? Entonces yo trato de escucharme. Tengo la gran suerte de tener un equipo maravilloso, o sea, un equipo súper importante. Bueno, que es lo mejor que me ha pasado, porque claro, o sea, tú sola puedes ir haciendo y tal, pero cuando tienes un equipo que realmente te puedes apoyar, te nutres, entonces eso facilita mucho el trabajo, ¿no? Entonces a nivel laboral, pues es verdad que hemos pasado épocas muy, muy duras, pero el equipo siempre ha estado ahí. Y entonces
eso te permite, bueno, pues cuando tú estás más cansado, apoyarte en otro, cuando el otro está tal, pues tú tiras de él y eso ayuda. Sí, muchísimo, ayuda muchísimo. Lo que siempre he tenido muy claro, que mi prioridad es mi práctica, porque sin mi práctica no puedo hacer todo lo demás. O sea, eso sí que lo tengo clarísimo y en momentos que, pues por ejemplo durante la pandemia, que fue todo muy duro y que trabajaba 80 horas al día y tal, y que dejo un poquito más de lado mi práctica, ahí es donde yo flaqueo. Entonces, si yo flaqueo, todo lo demás, sí, esto es como un pez que se muerde la cola. Entonces, para mí mi práctica es primordial, por eso doy muy pocas clases ya, o sea, no, porque tengo mucho trabajo de gestión, tengo una familia, tengo muchas cosas, ¿no?, fuera de eso. Entonces, trato de encontrar un equilibrio dentro del desequilibrio, porque al final el equilibrio es muy real. O sea, hay veces que tienes una pata un poquito más alta, la otra un poco más baja, pero vas encontrando ese equilibrio dentro del desequilibrio de la vida, ¿no? Y evidentemente, seguramente tienes un montón de historias que compartir, pero yo siempre me gusta preguntar si tienes alguna historia que te haya quedado marcada ahí durante tu trayectoria, desde que empezaste en el mundo del yoga hasta ahora, pasando por las diferentes facetas, que te gustaría compartir con nuestros oyentes. Pero, ¿de qué tipo? O sea, una experiencia personal, alguna vivencia que te haya marcado, no sé, me gusta que expliquéis a veces, por ejemplo, algo que te haya sucedido, alguna anécdota curiosa mientras estabas en el proceso de la creación de los estudios, o alguna historia que te haya sucedido con algún alumno, ¿no?, que hayas dicho, ostras, mira, esto me cambió la forma de pensar, ¿no?, de dar clases, por ejemplo. Algo que yo siempre creo que siempre guardamos algo, ¿sí?, ¿no?, que nos marca. Yo tengo muy mala memoria, pero muy mala es muy mala. O sea, entonces creo que me va a ser muy difícil recordar, porque tengo 1500 historias y la verdad que todas maravillosas, porque todas me han traído hasta aquí, ¿no? Yo creo que la cosa que me hace sonreír más internamente, ¿no?, es cuando me encuentro a alguien o viene algún alumno o alguien me pregunta y te dice, es que el yoga no es para mí. Entonces me río internamente, ¿no?, porque yo pensé lo mismo, es que yo estuve ahí. Entonces, es que todos hemos estado... ¿Sabes? Entonces, cuando hay pues alguien, ¿no?, que me dice, no, es que yo soy muy nerviosa, entonces el yoga no es para mí, y yo pensaba, si tú supieras, ¿sabes? O sea, lo que yo tenía aquí dentro, o sea, entonces para mí eso es como... bueno, es un recordar, ¿no?, un recordar de dónde venimos y dónde podemos ir, ¿no?, dónde podemos, y no quiere decir que practicas yoga y todo se va a solucionar y vas a ver, ¿no?, te vas a iluminar y te vas a estar elevada, no, pero sí que es verdad que te da una conciencia que luego, a la que vuelves otra vez un poco a esas dinámicas que todos hemos vuelto en algún momento, ¿no?, de un poco más de mentales, o de estar más en la mente, o de estar más en ese, te das cuenta mucho más rápido y sales mucho más rápido de ahí, ¿no? Entonces, para mí, esos regalitos, ¿no?, de personas que vienen y te dicen, no, es que yoga no es para mí, yo he venido porque me la ha recomendado mi mujer, o ayer, por ejemplo, en clase tuve a un hombre maravilloso, que además que tiene una práctica increíble. Digo, ay, qué bueno, es tu primera clase. Y te dice, sí, me la ha regalado mi mujer por el Día del Padre. Y digo, pues vamos a aplaudir a tu mujer, digo, porque es el mejor regalo. ¡Qué bonito! Entonces, no sé, mira, yo para mí esto es un regalo que me ha hecho la vida, y cada día vivo cosas absolutamente maravillosas y que me enseñan un montón. Qué eso guay, es lo que Mercedes. Bueno, mira, de hecho, esto también nos lleva, yo pensando así en cómo ha evolucionado el yoga, ¿no?, desde que empezaste hasta ahora, tú lo has visto, son muchos años, y ahora yo una de las cosas que me gustaría que recomendaras y hablaras a la gente es porque tenemos esta producción en cadena, que llamo yo, de profesores de yoga, ¿no?, que es como una línea muy fina y peligrosa de lo que está sucediendo ahora. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar a enseñar yoga? A ver, sí. Este es un tema complicado. Sí. Mira, nosotros llevamos formando a profesores o a personas, ¿no? Porque, bueno, sobre todo para mí una formación de profesores te diré que es más un curso de autoconocimiento que realmente, obviamente sí que aprendes de yoga y aprendes cómo enseñarlo, pero
para mí es más transformador a nivel personal que casi a nivel profesional, porque luego el profesor se hace, ahora te cuento por qué. Bueno, o al menos bajo mi experiencia y mi perspectiva. Nosotros llevamos 18 años formando profesores y realmente ha cambiado mucho, ¿no? Antes la persona que se apuntaba a una formación de yoga era porque quería enseñar yoga. Ahora hay mucha gente que se apunta a una formación de yoga primero porque tiene una práctica y quiere entender un poco mejor qué está haciendo y por qué, y luego porque hay algo que le llama, ¿no? Muchas veces no sabemos qué es, pero si te dejas escucharte, si te dejas sentirte, sabes que ahí hay algo que te hace bien, que te está llevando igual a un lugar en el que tú te sientes mejor, ¿sí? Igual pues lo que me pasó a mí, al principio no sabes exactamente qué es lo que está ocurriendo, pero luego tal. Entonces, yo veo mucho la transformación de una persona cuando empieza una formación y cuando la acaba. O sea, es una persona mucho más consciente, mucho más plena, mucho más, bueno, que está mucho mejor en su ser, ¿no? Mucho más auténtica, que se deja, ¿sabes?, sentir, que se deja... Se escucha. ¿Sabes?, se escucha. Entonces, de ahí hay gente que quiere dar clases, hay gente que no tenía la idea de dar clases y que de repente dice, o sea, yo esta herramienta la tengo que compartir. Sí, aunque tengo otro trabajo, aunque tenga tal. Y para mí, o sea, es muy importante ese camino que nosotros hacemos como una formación, que es la clásica de 200 horas, ese camino tiene que estar muy bien acompañado, muy bien guiado, por personas que no solo sepan de posturas, de asana y de filosofía, sino que también lo sientan, que también lo vivan desde ahí. Correcto. O sea, para mí esa es la gran diferencia entre una formación y una buena formación. Y bueno, nosotros tenemos la suerte de tener un equipo que es maravilloso, que llevan practicando y siendo yoga, porque es que no es solo hacer yoga, es serlo, ¿sabes? Es realmente vivirlo. Y entonces tenemos la suerte de que las personas que acompañan son yoga, ¿no? Wow. Después de esa formación, para mí el buen profesor, primero, tiene que tener una práctica diaria. O sea, eso es impepinable. Porque si no, tú no sabes desde dónde compartir. Tú tienes que haber experimentado cada una de las cosas que nos pasan a todos en tu esterilla, en ti. Porque si no es muy difícil compartir. ¿Qué vas a compartir? ¿Cómo se hace un perro boca abajo? ¿No? Eso no es yoga. O sea, es una parte del yoga, pero eso no es, ¿no?, el completo yoga. Entonces, para mí es muy importante que el profesor de yoga tenga una práctica diaria, o si no se puede diaria, pero casi diaria. Y luego que tenga muchas horas de rodaje. Wow. O sea, hay que dar muchas clases a principiantes, dar muchas clases a personas con más movilidad, con menos movilidad, porque eso es lo que realmente te da a ti tu propio, ¿no? Como la flexibilidad, sí, de adaptar la clase. Sí, y tus propias herramientas, ¿no? Y tus propios conocimientos. Para mí es muy importante que salga desde tu autenticidad, no desde lo que te han enseñado, no desde lo que has visto, ¿no? Que ahora, un poco en este cambio al que te referías al principio, ahora el yoga es muy visual, ¿no? Antes no lo era, o sea, yo nunca me había visto practicar yoga, nunca en mi vida. Durante muchos años, te diré durante, pues, no sé, 15 años. O sea, yo cuando empezó todo esto de Instagram y tal, me decían, pero ¿cómo voy a grabar yo haciendo yoga? Para mí era una cosa tan interna que yo nunca me había visto haciendo postura, o sea, era algo un poco raro. Entonces ahora somos muy de mostrar eso. Entonces eso está bien porque llega mucha gente y realmente está muy bien que igual eso es lo que te atraiga del yoga y luego de ahí... pero creo que al que tiene que compartir y al que tiene que acompañar tiene que tener algo un poquito más, ¿sabes?, desde su experiencia y desde su transformación. Total, eso yo creo que es un punto muy importante que has dicho y me encanta que lo hayas dicho porque es lo que esperaba escuchar aquí, porque es verdad. Yo cuando hice mi formación primera tuve mucha suerte porque me encontré pues, con personas, ¿no?, que me acompañaron y que nunca me han soltado. O sea, yo siempre digo que mi curso no fue de 200 horas, que fue de 400 o más, ¿no?, porque después de ello pues siguen ahí, ¿no?, y si tienes alguna duda o si quieres algo más, están siempre ahí.
Mercedes, me encanta haberte escuchado, pero evidentemente antes de acabar me gustaría que hablaras un poquito de tus centros, qué pueden encontrar la gente aquí, qué formaciones estás dando por si alguien estuviera interesado y que nos contaras un poquito dónde te pueden encontrar. Dejaremos todas tus redes sociales, páginas web y todo, pero me gusta que lo expliques tú también. Bueno, como te decía, este proyecto salió un poco de la inconsciencia y sobre todo del haber encontrado algo que a mí me cambió mi manera de vivir, ¿no? Entonces, como te decía, yo no me podía guardar eso y decía, pues si esto a mí me ha hecho tanto bien, ¿no? Y me ha ayudado a vivir desde este otro lugar, no me lo puedo quedar, ¿no? Vamos a compartirlo. Entonces empezamos así de manera muy inconsciente y uno de los proyectos que salió de ahí fue sacar el yoga a la calle. Hacíamos unas clases de yoga para 2.000, 3.000 personas. ¿Qué me estás contando? Sí, para que realmente la gente entendiera que no... Porque una de las cosas que nos pasaba al principio es que nos decían, bueno, es que claro, esto yoga es un poco friki, ¿no? Tengo que ir vestido no sé qué, no puedo comer carne, no puedo tomar vino, o sea, no es nada de todo eso. Entonces, desde ahí pues salió un proyecto que fue maravilloso, que pues eso, hacíamos yoga en... Era lo del free yoga. Sí, Ostras, sí, claro, es verdad, sí. Tú y Xuanglán, sí, que también hizo... Ostras, qué bonito. Y fue maravilloso y luego entonces de ahí abrimos en Madrid en 2010 el primer centro de yoga en Retiro y o sea, realmente, o sea, a mí lo que me gusta que sean estos espacios... que sean espacios donde conectar con la conciencia. Wow. Sí, o sea, obviamente las herramientas que tenemos más, ¿no? Más establecidas son el yoga y la meditación, hacemos mucha meditación también aquí, pero también hacemos otro tipo de cursos, talleres, tal, que igual a una persona que lo del yoga no le parece que, ¿no? que es tanto para ella o que lo ha probado en tal, pueda empezar a conectar con esa escucha, con esa conciencia desde otro lugar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 2 estudios físicos, en Madrid ahora, uno al lado del Retiro y uno aquí en el Viso Chamartín, y tenemos un estudio online que nació a raíz de la pandemia, que seguimos manteniendo. Entonces, ahí hacemos clases regulares de todo tipo de yoga, sobre todo de la rama del Hatha, Hatha, Vinyasa, Yin también mucho. Hacemos clases de meditación, y también hacemos algunas clases más enfocadas en la fuerza, ¿sí? Porque al final esto ha ido evolucionando con nosotros. Correcto. ¿no? Y entonces con te das cuenta, también, claro, sí. que a veces pues tienes otras necesidades o que tu cuerpo va cambiando o que igual para complementar tu práctica, ¿no? O para el momento vital en el que estás, hacemos prácticas muy conscientes de fuerza, ¿no? De entrenamientos de fuerza, pilates de fuerza y tal, sí, que también está muy bien y se complementa muy bien. Eso a nivel de clases regulares. Tenemos muchos talleres, invitamos a muchos profesores de fuera o de aquí a hacer talleres específicos, ¿no? Más pues, enfocados en yoga, pues, ya sean posturas pues, invertidas, equilibrios de brazos, tal, pero también más de filosofía, más de, o sea, todo un poco distintos, ¿no? Distintos ámbitos, pues eso, que te llevan un poquito a eso, a la escucha y a la conciencia. Tenemos formaciones de profesores. Hacemos la troncal de 200 horas, pero también tenemos las de 300 horas que complementan esas 200, que son 500 en total. Wow. Sí, somos creo que de los pocos estudios que las haciendo tenemos. eso. Y ahí, aparte de la de 200, de Hatha Vinyasa, tenemos de filosofía, tenemos de anatomía, física y energética, y una que se llama Más allá de la asana porque recopila un poquito cosas que van más allá del asana, un poquito de sánscrito, ajustes, o sea, cosas que un profesor cuando te das cuenta, cuando arrancas, de que igual te falta un poquito de conocimiento aquí, pues, ¿sabes? Bueno, un poco... Y esas son como nuestra matriz de 500 horas para formarte como profesor y tener unos conocimientos ya un poquito más profundos y avanzados, si los quieres llamar así. Pero aparte de esto, tenemos formación de Yin Yoga, tenemos una formación maravillosa de meditación, para ser profesor de meditación. Qué bonito. Que es preciosa. Tenemos también, bueno, formaciones de yoga prenatal, o sea, tenemos de rocket yoga, o sea, tenemos mucha formación. Wow. Además, hacemos muchos retiros. Y además, lo he visto esto en Instagram. Trabajamos mucho con empresas, ¿sí? Sobre todo a raíz de la pandemia, antes ya lo hacíamos, pero a raíz de la pandemia nos hemos dado cuenta de que mucha empresa quiere cuidar a su trabajador, ¿no? Porque ahora ya se habla mucho más de salud mental, de estrés, de ansiedad, por suerte,
que era algo que ha existido siempre, pero igual pues ahora somos más conscientes de eso, ¿no? Entonces, trabajamos mucho con empresas que quieren o bien tener un espacio para sus empleados, eso, de desconecte, reconecte, ¿no? A través de clases regulares de yoga, meditación, en sus oficinas, también lo hacemos bastante en nuestros estudios, o a veces nos piden también, por ejemplo, offsites, ¿no? Y que tengamos un día para... Fuera. Sí, exacto. Y lo organizamos todos nosotros o en conjunto con ellos, pues si quieren igual, pues eso, un día para cuidar a sus empleados, ¿no? Pues hacemos jornadas, retiros de día o de, ¿sabes? En el que sí, y hacemos un pequeño recorrido para entender por qué llegamos así y para poder tener herramientas también para cuando sintamos que estamos pasando esa línea que ya sabemos que no es saludable, volver ¿no? A reconectar, a qué reconectar guay. y a nuestro... Buah, pues increíble. Pues dejaré todo en redes porque quede constancia y si os interesa hacer la formación, que sepáis que Mercedes está aquí en Madrid. Y antes de pasar, siempre hago una batería rápida de preguntas, pero me gustaría saber si te has quedado con ganas de decir algo, de comunicar, de explicar o sencillamente de lanzar un mensaje, si te apetece. Bueno, yo lo que siempre digo, ¿no? Porque a mí muchas veces me preguntan, pero ¿qué beneficios tiene el yoga? Digo, mira, ¿sabes qué pasa? Si te los cuento no te los vas a creer. Y es verdad, o sea, realmente si empiezas a enumerar todo lo que a ti te ha aportado, ¿no? Los beneficios que tú has sentido a raíz de la práctica, lo que te decía de yoga y meditación. Yo estuve lesionada por un tiempo y fue cuando me puse a meditar. Y para mí, obviamente, el yoga tiene la parte física, que en mí es muy importante, hay gente que igual no tiene tanta necesidad. A mí, o sea, me hace mucha falta una práctica física, pero la sensación es un poco la misma la que tengo cuando medito que cuando practico yoga, ¿no? Entonces, que quien tenga mínima curiosidad, que lo pruebe. Que lo pruebe, porque de verdad que son prácticas que te acompañan toda la vida y que te transforman desde dentro, ¿sí? Que no hay que cambiar nada de fuera, que no hay que hacer nada tal, sino que realmente te van a transformar a ti en tu manera de vivir, ¿sabes? Que eso es lo poderoso de estas prácticas. Para mí lo poderoso es que va mucho más allá, ¿no? de la práctica física o del sentarte a meditar, ¿no? Sí, sí. Es todo lo que te aportan después. Entonces, quien que tenga un mínimo de curiosidad, Que lo se pruebe. lance. Y que si la primera vez no le gusta o no le conecta, que lo pruebe, que le dé una segunda oportunidad, como hice yo. Sí, eso es verdad, ¿eh? Yo me pasó muy similar Sí, y si no lo vuelves a intentar es como lo dejas ahí y no Claro. lo vas a hacer, pero sí que es verdad. Muchísimas gracias por este mensaje. Y bueno, me gustaría conocerte un poquito más a nivel personal, no solo de yoga, y vamos a hacerte una batería rápida. ¿Amanecer o atardecer? Pues mira, siempre he sido más de atardecer, porque a mí la noche me parece mágica, ¿no? Entonces esa despedida del sol, ¿no? Pero es verdad que desde hace unos años yo me despierto muy temprano, ¿no? Sí. Y ese silencio que hay de la mañana, del amanecer, o sea, me parece algo muy único. Lo que pasa es que es verdad que luego ya sale el sol y a mí todo lo que sea ruido, luz, siempre he sido muy sensible. Entonces, me Ya parece es de que es golpe. como más... pero te diré que ahora los dos. Los dos. Sí. Muy bien. 3 cosas sin las que no podrías vivir. Mi familia, para mí es un pilar súper importante. La paz interior. Y luego te diría, para no decir mis prácticas, que realmente creo que no podría vivir sin ellas, yo creo que entre naturaleza y libros, cualquiera de las dos. Una de las dos. Sí, Qué bonito. sí. ¿Qué le dirías a la Mercedes de hace 10 años? Uy, que no se preocupe tanto, ¿sí? Que viva mucho más ligera, mucho más... sí, yo he sido mucho de preocuparme y de agobiarme y de angustiarme, bueno, y por eso llegué a esta práctica, ¿no? Pero que la vida en el fondo es un regalo, ¿no? Y entonces si la andamos viviendo preocupadas, sí, no la vivimos. No, eso es verdad. ¿Escena de película preferida? Uy, Y esta pregunta me gusta mucho hacerla porque hay psicología detrás, siempre. pero es que mi problema es la memoria, te lo he dicho antes. O sea, yo no me quedo... Por ejemplo, yo soy más lectora que de películas. de películas,
pero no te puedo explicar ni escenas de películas, ni tramas de libros, o sea, sé la sensación que... ¿Qué te ha dado? Entonces, por ejemplo, una película que sí que... ¿Qué te ha dejado con...? Memorias de África. Yo creo Qué que bonito. es de las películas más Buah, bonitas. pues sí. tienes que ir a África, tienes que ir al Serengeti. Sí. ¿Has estado? Sí, conozco África, pero Serengeti no. Pues tienes que ir. Sí, sí, es sí. No, maravilloso, seguro. maravilloso. Seguro. Y luego, si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Pues yo creo que la conciencia, fíjate. O sea, yo creo que el que la gente tuviera ese espacio, ¿no? Porque yo creo que desde ese espacio actuaríamos todos desde otro lugar, ¿no? Totalmente. Entonces, el reconocer, ¿no? que esa paz, ese todo que andamos buscando, al final esa plenitud, que todo lo andamos buscando como fuera, cuando tú puedes reconocer lo que ya eres, porque eso ya lo somos, pues es que nos hemos olvidado, ¿no? Porque de niños venimos como seres plenos y luego nos vamos olvidando y nos vamos desconectando de eso. Pero si la gente tuviera la capacidad de volver ahí y de sentir que todo eso que hacemos en nombre de nuestra felicidad, de la justicia, del no sé qué, está ya dentro de nosotros, es que este mundo sería muy distinto. Totalmente, ahí te doy la razón. Y para acabar, ¿cuál es tu superpoder? Oh, wow. Todos tenemos uno, ¿eh? Pues yo creo que, no sé si mi superpoder, pero algo que sí que he aprendido a hacer es a escuchar y a escucharme. Y es algo que me ha costado mi tiempo, pero siempre escuchaba a los demás, pero sí, y creo que desde que lo hago soy infinitamente más feliz. Eso yo creo que todo el mundo necesitaría hacerlo porque lamentablemente, como os he dicho, estamos desconectados. Esto, no sé qué hacen, pero la mayoría de la gente, hoy por ejemplo, viniendo hacia aquí en el metro, le decía a mi marido, digo, ¿tú has visto a la gente? O sea, todos con el móvil. No, o sea, es algo que me ha asustado, ¿no? Porque estamos más pendientes de todo lo de fuera que de lo que tenemos aquí. Totalmente, totalmente. Pero bueno, Mercedes, ha sido un placer. Igualmente. Muchísimas gracias por recibirme aquí. Gracias a ti por venir. Me ha hecho mucha ilusión porque además tenía muchas ganas de conocer tu centro, porque la verdad, si no lo conocéis, acercaros porque es un lugar totalmente distinto y a mí me ha gustado muchísimo. Así que de nuevo, gracias. Gracias a vosotros y de verdad por tenerme, invitarme. Pues nos vemos muy pronto. Eso espero. Eso segurísimo. Gracias. Gracias.